He de advertir que en este programa no se intenta menospreciar ni invalidar la historia de nadie. Cada quien, como decimos en México, habla como le fue en la feria, ¿verdad? Bueno, siempre hablamos de los privilegios del clasismo dentro de los hombres gays, pero nunca hablamos de la otra parte, es decir, del amor entre mujeres, es decir, de la cuestión lésbica. Estaba scrolleando en Facebook y me topé con un clip del podcast de Jessica Fernández, donde entrevista a su amiga Saskia Niño de Rivera, y ella comenta, vaya, el programa pues fue enfocado a su historia, cómo salió del closet, cómo se dio cuenta, cómo se volvió a meter el closet y toda su historia. Son 3 horas, ya en esta parte de la in vitro y de cómo ser mamá es como que ya. Solamente me quedé como en el proceso, cómo fue que tuvieron a su hijo, ¿no? Pero ahí está como esa parte de la maternidad no me interesa abordarla porque pues es ahora sí que es una parte que no me importa. O sea, las cuestiones de maternidad y heteronormatividad, aunque ya se dice no heteronormativa en su programa, pero sí, sí lo es, sí eres heteronormada. Siento mucho, pero el querer tener una casita establecida con hijos, sí es muy, muy heteronormativo. Sorry, pero así es. Y digo, está bien, o sea, cada quien su vida, pero ella como que se queda mucho, ahorita pues les voy a decir por qué, con el hecho de ser lesbiana está fuera de la heteronorma y no es así. De hecho, la heteronorma o la heterosexualidad es un régimen político, va más allá de la orientación sexo afectiva, es decir, o erótico afectiva o como le quieran llamar, ¿no? Bueno, son 3 horas, no es aburrido de escuchar o de ver según sea, pero como que ella tiende mucho a generalizar su historia como si fuera la experiencia de muchas mujeres y inclusive, bueno, hace un pequeño paréntesis nada más cuando de estas mujeres que se casan con hombres héteros con dinero y pues están en un ambiente bastante religioso, homofóbico, pero hasta ahí llega como esta cuestión de interseccionalidad. Pero cuando Jessica le pregunta sobre ciertas experiencias o ciertas cosas como esta cuestión de la maternidad a través de lo in vitro, como que no, o desconoce, o quizás le dé la vuelta, no lo sé, pero tiende mucho a generalizar en esas partes. O sea, como que su historia de amor en sí fue muy pink y muy light. Está bien, qué bueno que no haya sufrido violencia, decir, a tal grado que las lleguen a desaparecer de esta vida. Qué bueno, pero desafortunadamente es que muchas mujeres que apenas están saliendo o lesbian babies, como ellas dicen, este, se quedan con esto, ¿no? Y no voltean a ver su entorno y decir, bueno, pues sí lo voltean a ver como hay una posibilidad, hay una, hay una excepción, pero no es así. Y pienso que hay que puntualizar en estos programas porque, pues sí, es un programa de Whitexicans hecho para Whitexicans. No es un programa, tú, mujer, policía, fábrica, de cualquier trabajo precario que no pase del salario donde más o menos puedas sobrevivir en México, que tú te puedas, vaya, empatar con esa experiencia, porque no, o sea, acceder a ese tipo de cosas se necesita dinero y se necesita un grupo de contención que esté en el privilegio, ¿sí? O sea, y esto le hace mucho daño, o sea, sí da visibilidad, pero de alguna manera sigue haciendo daño. Puede darte un ejemplo, puede darte que sí, sí existe y sí es visible, pero se queda en la blanquitud, en los suburbios, en la clase alta, porque ni siquiera en Estados Unidos todas las historias son así. Son historias de suburbios, son historias de clase alta, en nichos muy, muy, muy cerrados. Entonces, si quieren una historia así de privilegios mexicana, recomiendo ese podcast si se lo pueden aventar, porque sí le critico, ¿no? Sobre todo cuando ya nació su hijo, que la mamá, que no sé qué, que la policía, y fue cuando Jessica Fernández le preguntó que si todas tenían ese acceso.
Y dice: "Sí, si parecen la raza, tú puedes perfectamente legal". Güey, te están hablando de acceso. Puede ser legal, pero el acceso no es el mismo. No es lo mismo que tú vayas a parir un hospital de, ¿qué? Ángeles, o como se llame ese hospital lujoso de allá de la Ciudad de México, con tu Starbucks y demás, a un hospital general, de igual manera, donde existe todos lados existe el machismo, pero es más evidente, vaya, no hay tanto estos grupos de contención. No, o sea, no, definitivamente no es así. Y claro, ella dice, es que nos piden acta de matrimonio, a una pareja heterosexual no le hacen eso, pero aún así existe un privilegio y es algo que hay que hacer hincapié. Repito, no invalido su historia, no estoy diciendo que no sea válida y que no merezca ser contada, pero sí tiende mucho a generalizar y así como que, bueno, está bien, ¿no? No tiene que saber todo ni se tiene que preocupar por todos, pero ¿qué creen? Esto se difunde de manera masiva. Si fuera una historia privada o yo qué sé, como digo, de nicho, pues ¿qué tiene? Cada quien cuenta su historia como le fue. Pero el problema es que llega a las audiencias y a las masas y como que muchas sí no se van a sentir identificadas y otras pues sí, o sea, se puedan sentir identificadas y hasta generalicen y hasta digan, ay, es que tú por falta de ganas no lo intentas. Y no, hay muchas cosas que pues chocan, ¿no? La economía, la cultura principalmente, que sigue siendo muy religiosa cristiana. Eso sí me gustó del programa, no lo voy a negar y ya lo había dicho muchas veces antes también yo, que la religión está en la cultura. Y si no dejamos eso de lado, ningún cambio va a poder ser posible. Ella, afortunadamente, dentro de su privilegio, nació en una familia que no es religiosa. Pero, como ella misma dice, en las familias ricas hay algunas que sí, pues sí son muy religiosas, muy homofóbicas. Pero aún así, si esas mujeres dentro de la familia rica, aunque los hijos las rechazaran, pero bueno, pudieran tener un poco más de posibilidad de escape, aunque yo no digo que a ninguna la desaparezcan de este mundo, porque así son, pero tuvieron un poco más de chances de escapar que una que nace, no sé, en una delegación. Solo para puntualizar, yo no soy de la Ciudad de México, es alcaldía, no delegación. Solamente he ido una vez a la Ciudad de México cuando todavía eran delegaciones. Yo que sé, Doctores o Cuauhtémoc, Iztapalapa, yo que sé, de la Ciudad de México o de cualquier estado de la República, ¿no? En un municipio marginal. O sea, definitivamente no. Ahora, yo no digo que no hay historias felices dentro de las periferias, pero es más difícil de alcanzar. Sufren muchísimo más rechazo y obviamente el acceso es triple o cuádruple de difícil, porque cuando ella contaba, no, es que llegué de Holanda y luego me fui a llevar a mi hija no sé dónde, o sea, ay, sí, fue no sé, llegué puede ser de mi contexto, ¿no? Llegué de Guadalajara y me voy a Forum Tepic, así como si fuera algo muy fácil y muy sencillo, ¿no? Así de, y hablaba mucho como si estuviera hablando precisamente para un público que pudiera tener esos mismos privilegios y así de, bueno, cuando estás en coming out, porque esto por experiencia lo cuento, pues esas historias, como digo, de esas series gringas como The L World y todo eso, es como de, ay, mira, yo también quiero, bla, 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 bla. Pero cuando aprendes lo que es interseccionalidad, lo que es género, lo que es raza, lo que es clase, dices, pues definitivamente yo no podría identificarme con ningún tipo de estas historias porque en mi contexto, pues eso es invisible, podría parecer fantasía. Y sí es muy importante, a mí me hubiera, o sea, sí hubo puntos que sí me gustaron como eso, la religión y la cultura. Para mí hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta fue mi experiencia, pero no es la experiencia de todas las mujeres lesbianas. Hay, pues, obstáculos dependiendo de tu clase, de tu, bueno, color de piel también, o sea, son muchas cosas. Y pues es eso, o sea, juzgamos mucho la parte gay de los hombres que son clasistas, que son misóginos, que son machistas, pero también hay un nicho muy, muy cerrado en cuanto al privilegio de las lesbianas y sí sería más importante que lo tocáramos. Igual, vayan a ver el programa ustedes mismos. Yo no quería hacer reacción porque dura como 3 horas ese programa y la verdad, pues sí es mucho. Y como más bien fue una plática entre amigas, sí, o sea, y ahí es como que sí le faltó, como que hubo, como que no hubo esta parte interseccional, más que, bueno, es mi historia, pero como ella ha trabajado
sacando historias desde la penitenciaría y demás. A lo mejor pudo aprender algo de ahí, quién sabe, no lo sé. Y decir, bueno, yo tuve una cuestión muy privilegiada, pero en estas poblaciones definitivamente no es la misma experiencia. Y visibilizar eso, como digo, el programa de Jessica Fernández está dirigida a todo el público, no más es exclusivo de la clase alta, ¿no? De México. Y pues nada, no sabe, no, quería grabar el 13º capítulo de la ética promiscua. Me había retirado de ese menester, pero pues el público lo pidió, así que bueno, voy a continuar grabando el libro. Como lo dije en mi short, sí, pues sí, no, a algunos no les gusta, pero bueno, yo escuché más comentarios. Bueno, así que vamos a seguir con eso, ¿no? Haciendo un pequeño comercial. Y pues eso, o sea, es importante que también visibilizar que también existen privilegios, no solo con los gays, sino con las lesbianas y con cualquiera del acrónimo de lo LGTB. Y más en estos tiempos tan oscuros de discriminación, de desvivisiones, no solo a nivel Estados Unidos, sino a nivel global. Y que qué bueno que tengan estos nichos, esta contención en privilegio, pero la mayoría que está en precariedad, que somos clase obrera, claro que no. Hay mucha historia de violencia, hay mucha historia de rechazo y sobre todo por esta cuestión de la heteronormatividad también dentro de las mismas parejas. Entonces, pues, como digo, el programa no está mal en sí, o sea, pero sí le puedo criticar eso, ¿no? Que tiende a generalizar mucho de sus experiencias y pues es a nivel, como digo, es a nivel público. Todavía fuera una charla entre amigas, pues, que tiene, ¿no? Cada quien su historia, sus vivencias, pero bueno, ahí se las dejo.